Muy buenas a todos, soy Jesús Ruiz de Synergy Games y en el vídeo de hoy toca explicar quién es y cómo funciona en el juego Atlas Nacha. El repasito habitual. Atlas Nacha es una de las entidades más inquietantes de los mitos de Cthulhu. Fue creada por el escritor Clark Ashton Smith, amigo y colaborador de Lovecraft. Este ser suele describirse como una monstruosa combinación de araña y ser humano, aunque las descripciones son deliberadamente ambiguas, como ocurre con muchas entidades Lovecraftianas. La característica más importante de esta entidad es su labor eterna. Vive en una inmensa caverna situada bajo tierra, en una región conocida como el abismo de Gnarl. Allí teje, como lleva haciendo durante miles y miles de años y lo sigue haciendo, una enorme telaraña suspendida sobre un vacío infinito. Y no se trata de una simple red para capturar víctimas, sino que se trata de un puente cósmico. Atlas Nacha no es un monstruo impulsivo ni una fuerza destructiva inmediata. Es una amenaza lenta, paciente y prácticamente inevitable. Pertenece al amplísimo panteón de entidades asociadas a los mitos de Cthulhu, aunque no ocupa un papel tan central como el propio Cthulhu, Yog-Sothoth o Nyarlathotep. Y precisamente por eso resulta tan interesante, porque no es una deidad que busque adoradores o busque poder, sino que parece formar parte de un mecanismo cósmico mucho más grande, realizando una tarea cuyo propósito último ni siquiera comprendan, quizá los propios dioses. ¿Y qué ocurrirá cuando Atlas Nacha termine finalmente su obra, termine de tejer? Bueno, pues algunas interpretaciones sugieren que los dioses exteriores podrían invadir libremente nuestro universo, que el mundo de los sueños y la realidad física se fusionarían, que la estructura misma del cosmos podría colapsar o que la humanidad simplemente desaparecería, así, sin más. En cualquier caso, lo miremos por donde lo miremos, nada bueno. Dicho todo esto, vamos a ver cómo funcionan las mecánicas de Atlas Nacha. Bien, ¿cuál es el objetivo del combate? Derrotar a Atlas Nacha reduciendo su vida a 0 antes de que termine la ronda 6 de combate. La preparación, como siempre, habitual, ponemos los cubitos en el track de vida según lo que se nos indique en el tablero, para 1, para 2 o para 3 jugadores. Dejamos sus cartas, su mazo en un caso, y su carta reversible, volteable, doble cara de mundo, que ahora veremos también cerca del tablero. Atlas Nacha en este combate se considera el único enemigo, con un límite de 4 estados, y al recibir daño, como siempre, se reducirá su vida en el tablero, ¿vale? En este caso veis que en el tablero aparecen determinadas secuencias. Esto es porque en el caso de este enemigo, en sus cartas de primigenio no aparece el ataque y defensa que va a realizar. Igual que explicábamos que Atlas Nacha es un enemigo curioso y particular, es un primigenio que tiene una historia muy compleja y muy alejada del resto de los demás, el combate también lo es. Entonces, vamos a dejar un dado aquí cerca, porque realmente con el dado es con el que vamos a determinar cuál es la secuencia que va a hacer Atlas Nacha cuando le toque. En este caso, imaginad que tiramos, bueno, una tirada lamentable, pero bueno, es un 1. Así que Atlas Nacha, cuando sea su turno, realizará un ataque en área de 3, provocará sangrado 1, a ser en área a todos los personajes, y defenderá de 4. Bien, ¿cómo se desarrolla el combate? Si es la primera ronda, esta carta de mundo, que os decía antes, veis que tiene cara de mundo físico y cara de mundo onírico. Pues bien, empezaríamos en el mundo físico. Esto simboliza esa transición, ese puente que está tejiendo con su tela de araña Atlas Nacha, que le permite moverse, y en este caso movernos además a los personajes, entre el mundo físico y el mundo de los sueños, el mundo onírico. A partir de las siguientes rondas se mantendrá la cara con la que finalizó la ronda anterior. Ya hemos lanzado el dado para determinar cuál va a ser su secuencia. Y además el objetivo inicial de Atlas Nacha va a ser el último personaje que la haya atacado. Bien, ¿cómo seguimos preparando esto? También es un caso particular, ya que Atlas Nacha solamente de entrada va a poner en juego una carta de primigenio. Y esos efectos de la carta se van a añadir a la secuencia que nosotros hayamos sacado con el dado, la que os explicaba antes. Entonces, en este caso,
volteamos la primera carta de Primigenio y veis que tiene dos franjas. Bien, la franja en negro, la franja con el fondo en negro, corresponde al mundo físico, mientras que la franja de fondo azul, la que está debajo, corresponde al mundo onírico. Cada vez que Atlas Nacha recibe daño, va a voltear su carta de mundo y se va a revelar una nueva carta de Primigenio. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Ir enganchando las cartas por las franjas según vaya siendo necesario. Me explico. Imaginemos, como decía antes, que hemos empezado en el mundo físico y Atlas Nacha ha revelado esta carta. Vamos a utilizar este cubito para marcar una fila, por así decir. Al revelar la carta y empezar en el mundo físico, tendríamos que tener en cuenta la franja de color negro. Cuando recibe daño, cambia del mundo físico al mundo onírico, revela una nueva carta, pero ahora como estamos en el mundo onírico, tenemos que tener en cuenta la franja de color azul, con lo cual, lo que os decía, vamos a dejarlas alineadas para que en el centro, por así decir, de la secuencia se vea cuáles son los efectos que se van a ir aplicando. Estas cartas de Primigenio veis que aplican efectos diferentes en función del mundo. Una vez que una carta de Primigenio aplica un efecto, no varía aunque Atlas Nacha cambie de mundo durante la ronda. Hay que crear esta línea horizontal para tener bien claro, dejando bien alineaditos los efectos acumulados durante la ronda para ver muy rápidamente los efectos que va a ganar su secuencia. Por resumir, hemos tenido una tirada de 1, ataque 3 en área, provoca sangrado 1, defiende de 4 y además, como estamos en el mundo físico, añade ataque 1 si ataca a personajes sanos y cuando ha recibido daño y pasa al mundo onírico, convierte su ataque en área, en este caso no influye porque ya era un ataque en área. Tenemos además este iconito del ciclo. ¿Qué significa? Este es un icono de cambio de mundo, es decir, se aplica si Atlas Nacha ha cambiado de mundo al revelar la carta. Si el icono aparece en la primera carta de la ronda, se ignora el efecto, pero como en este caso se ha revelado al cambiar de mundo, también tendríamos que tener en cuenta este efecto. Limitaciones. Si está jugando un personaje, Atlas Nacha solamente va a cambiar de mundo una vez por ronda, le hayamos hecho tantas veces el daño que le hayamos hecho, no importa. Con lo cual solamente va a sumar a su secuencia inicial el efecto de 2 cartas de Primigenio como máximo, la que ha sacado de salida y la siguiente que se le enganche. Este sería, como tenemos ahora mismo en mesa, el máximo de cartas que podría sacar Atlas Nacha por personaje cada ronda. En caso de jugar 2 o 3 personajes, Atlas Nacha cambiará de mundo cada vez que reciba daño sin límite de veces y seguirá sumando a su secuencia inicial el efecto de las cartas de Primigenio que vayamos mostrando según vaya haciendo daño. Aquí es donde entra la estrategia de saber pisar el freno a tiempo. Es un combate que va a penalizar mucho el ir a full. Como veis, cuanto más se le pegue y se le dañe a Atlas Nacha, ella también más fuerte se va a hacer, con lo cual hay que aprender a medir. Tenemos además el iconito de la flecha hacia abajo. Estos iconos, el icono de la flecha hacia abajo, es que es un efecto adicional que se aplicará si la vida de Atlas Nacha es inferior a la mitad de su vida máxima. Se aplicará en el momento en que la vida haya bajado de este valor. Con lo cual, si Atlas Nacha, imaginad que en este momento del combate ya tiene menos de la mitad de vida, aquí recuperaría uno de vida al ser revelada, y en este caso, como está en la franja que no corresponde, porque aquí ya estaría en el mundo onírico, no pasa nada. Tendríamos además, para explicaros, un tercer simbolito, que es el de esta telaraña. ¿Qué significa la telaraña? Se aplica como efecto continuo mientras la secuencia esté en juego. Es decir, aquí estamos para simplificaros las mecánicas, dentro de que, como veis, tienen mucha chicha, tienen mucha miga, son enrevesadas en el sentido de mecánicas, en el buen sentido, esperamos, de las mecánicas. Una cosa son los efectos inmediatos que, según volteo, según entro en juego, según hago, ¡paf!, tiene efecto en el momento, y otros como la telaraña son efectos que, mientras que esté la carta en juego, se van a aplicar. En el caso de haber empezado, por ejemplo, con realidad eclipsada
y hubiéramos aplicado la franja del mundo físico, la franja negra, siempre que esa carta esté en juego, mientras Atlas Nacha, mientras que la carta está en juego, siempre que Atlas Nacha reciba daño, añadirá defensa 2 para esa ronda. Entonces, como veis, es un combate súper estratégico. No vale con ir a full de ataque, no vale con ir a full de defensa. No vale generalmente para ningún combate, pero en este especialmente, ya que veis que cuanto más apretemos Atlas Nacha, las consecuencias pueden ser bastante catastróficas. ¿Condiciones de victoria? Bueno, si conseguimos que la vida de Atlas Nacha se quede a 0 antes de que finalice la ronda 6 y ningún personaje haya sido derrotado, el primigenio para el combate, regresa de forma indefinida al mundo onírico, nos deja a nosotros en el mundo físico libres y victoriosos. En caso contrario, la partida finaliza en derrota. Y hasta aquí, como veis, este combate tan sumamente curioso contra Atlas Nacha, probablemente el combate más peculiar y más particular de todos los que hemos incluido en Rise of Myths Cthulhu, y esperamos, como siempre, que os haya resultado útil, que os haya resultado entretenido, y esperamos veros en otros vídeos de Rise of Myths Cthulhu, para lo que necesitéis. Un saludo y hasta luego.